Hola a todos, mi nombre es Silvia Giorgi, yo soy médica pediatra, especialista en emergencias y profesora adjunta de la unidad docente del Hospital de Niños Víctor J. Vilela. Esta es una serie de videos que comienza con las generalidades en emergencias en pediatría. Para la evaluación pediátrica en un niño grave ante una situación de emergencia, se va a utilizar un modelo que, como ustedes ven, un modelo circular, donde consta de evaluar, categorizar, decidir y actuar. Es fundamental esa evaluación inicial y repetida que va a poder determinar cuál es el mejor tratamiento, cuál es la intervención que vamos a realizar en ese momento. Y a partir de toda la información reunida durante la evaluación, esto nos va a permitir categorizar cuál es el estado clínico de ese niño, según el tipo, según la gravedad, y decidir qué es necesario realizar y actuar para implementar el tratamiento apropiado. Este es un proceso que continuamente se va repitiendo. Comenzando entonces con la evaluación, la podemos dividir. En primer lugar, una evaluación general, en donde aplicamos el triángulo de evaluación. Una evaluación primaria, donde vamos a hacer el A, B, C, D, E. Una evaluación secundaria, donde haremos una anamnesis rápida, utilizando lo que llamamos sample, que luego lo vamos a ver, y un examen físico. Y la evaluación terciaria, donde ya se van a realizar los métodos complementarios. Entonces, comenzando con la evaluación general. Acá aplicamos el triángulo de evaluación pediátrica, que representa esa evaluación inicial, visual y auditiva ante un niño que está en una situación de emergencia. Quizás los pediatras más experimentados puedan hacerlo con mayor celeridad. Es muy importante en este primer encuentro entre el paciente determinar ese chico que luce bien o que luce enfermo o que luce gravemente enfermo a través de el tono muscular, a través de la interacción que tiene sobre todo con su cuidador, cómo fija la mirada, si es posible calmarlo, si ingresa hablando, ingresa llorando o ingresa de una forma que no podemos despertarlo. En el segundo punto o en el segundo lado vamos a evaluar lo que es el trabajo respiratorio, en donde la presencia de retracciones intercostales, la presencia de aleteo, podemos determinar incluso cuál es la frecuencia respiratoria de este paciente, si está taquipneico, si está aumentada o bien está muy disminuida, si podemos sentir ruidos anormales como por ejemplo sibilancias, quejidos expiratorios, estridor. Y en el tercer lado de este triángulo es la evaluación de la circulación. Aquí lo que vamos a observar fundamentalmente es la coloración. Si ese paciente está pálido, si está rubicundo, si está reticulado, si hay presencia, por ejemplo, de cianosis, si hay sangrado, si observamos que puede estar sudoroso, que puede estar relacionado, por ejemplo, por un problema cardíaco o por hipertermia. Ahora vamos a la evaluación primaria, al A, B, C, D, E. A diferencia de lo que llamábamos la evaluación general o el triángulo de evaluación pediátrica, que utiliza solo lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, acá ya vamos a tocar al paciente. Vamos a evaluar la función neurológica y cardiopulmonar para poder categorizarlo a este niño. La evaluación de la vía aérea o la evaluación de la primera letra que dijimos, la A,
es fundamental para determinar si estamos ante una vía aérea permeable o una vía aérea obstruida o no permeable. ¿Cómo evaluamos esa permeabilidad? A través de observar si se produce movimiento del pecho o del abdomen, escuchando la circulación del aire y del murmullo vesicular, sintiendo el movimiento de aire a través de la nariz y de la boca. De esa manera uno puede establecer si estamos ante una vía aérea despejada, una vía aérea abierta, sin obstrucción, como observamos en la primera foto, o bien una vía aérea que se puede mantener con medidas simples, o sea, se puede permeabilizar con una medida simple. Puede estar obstruido el niño y con una simple aspiración uno puede desobstruirla. También podemos estar ante una vía aérea totalmente obstruida y que sea necesario utilizar una maniobra, que es una maniobra sencilla, que es la maniobra de inclinación de la cabeza, elevación del mentón, que la vamos a realizar en el caso de los pacientes inconscientes, como vemos en esta foto, que el paciente está inconsciente, en decúbito dorsal, la lengua cae hacia atrás y obstruye la vía aérea. Y con esta maniobra simple, en donde vamos a tomar el mentón, la frente del paciente y vamos a hacer una ligera extensión, podemos de esta manera desobstruirlo, ¿sí? A veces nos ayudamos puede ser una sábana enrollada, una toalla, que se coloca, si ustedes ven, debajo de los hombritos, para mantener esta posición, que es la llamada posición de olfateo. Es una posición intermedia entre lo que es la flexión y la extensión. El niño pequeño tiene un occipucio prominente, lo que llamamos la cabeza de huevo, que eso tiende a la flexión cuando están en decúbito dorsal. Como ustedes lo ven en un niño más grande, que ya tiene su cabecita mucho más regular, colocando una sábana o una toalla por debajo de la cabeza, logramos mantener esta posición. Esta es la posición que todo el tiempo vamos a tener en el caso de que estemos realizando una maniobra de reanimación cardiopulmonar para mantener la vía aérea permeable. O sea, tenemos que cuidar que esta posición se mantenga. En el caso de que el paciente fuera víctima de un trauma, o sea, que tuviera alguna sospecha de lesión en columna cervical, esto no se puede realizar. Se utiliza otra maniobra que ya la vamos a ver más adelante. También puede pasar que la vía aérea esté totalmente obstruida. ¿Por qué? Por un cuerpo extraño. La obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño produce una serie de signos y síntomas que son los siguientes. Primero, el paciente tiene lo que llamamos el signo universal de asfixia, se agarra con las dos manos o con una mano el cuello, tiene imposibilidad de hablar, no puede toser o totalmente es ineficiente, empieza a aumentar la dificultad respiratoria, se empieza a poner morado, se empieza a poner cianótico y aquí hay que actuar rápidamente en lo que es la desobstrucción. La aspiración de cuerpo extraño es responsable del 7% de las muertes accidentales en menores de 4 años. En realidad afecta fundamentalmente al chico que comienza a gatear o que comienza a deambular. Es más común en varones. Suele ser una edad donde son muy inquietos, donde son muy curiosos, donde no tienen todavía idea del peligro ni tampoco reconocen el no, y donde también una etapa de oralidad en donde esos juguetitos que encuentran, alimentos, se los llevan a la boca, o sea, todo lo llevan a la boca. Y puede suceder en una vía aérea pequeña como es la del niño, que se obstruya completamente por un cuerpo extraño. ¿Cómo hacemos la desobstrucción? Fíjense en esta primera foto, que es el caso que vamos a hacer una desobstrucción por obstrucción completa de cuerpo extraño en menores de 1 año. Aquí lo vamos a tomar
ven cómo lo apoya con el brazo del operador, que a su vez está apoyado sobre el muslo, ¿sí? Utilizando la gravedad, le va a dar 5 palmadas con la parte del dorso de la palma a nivel de la región interescapular. Con esta mano tratamos de hacer una apertura de la vía aérea. Damos 5 golpes, luego el paciente se lo gira. Vemos, si observamos que el cuerpo extraño ya está en la boca y lo podemos sacar, si no lo observamos no hacemos barrido a ciegas y se hacen las 5 compresiones a nivel del esternón. ¿Ven? En el caso de que el niño fuera mayor de 1 año o aproximadamente mayor de 10 kilos, se utiliza lo que llamamos la maniobra de Heimlich en los niños, que son las mismas maniobras de Heimlich que usamos en el adulto, esas compresiones abdominales rápidas para aumentar la presión intraabdominal y que aumente la presión torácica y que pueda expulsar el cuerpo extraño, con la única diferencia que, como ustedes ven en acá, el operador se ha agachado para estar a nivel del niño, ¿sí? Hasta ahora vimos maniobras sencillas para desobstruir la vía aérea. En el caso de que la vía aérea esté obstruida y con estas maniobras sencillas no alcance, uno pasa a maniobras avanzadas, en donde ya necesita un entrenamiento por parte del operador. Por supuesto va a necesitar un material para poder realizarlas, como el caso de una intubación endotraqueal o una punción cricotiroidea. Entonces, hicimos la evaluación del A. Vamos a evaluar el B. ¿Y qué evaluamos en el B? ¿Qué evaluamos en la ventilación? La frecuencia respiratoria, el esfuerzo respiratorio, la expansión torácica, los ruidos de la vía aérea y también vamos a evaluar la ventilación a través de la oximetría de pulso. Y cuando evaluamos la circulación, bueno, acá hablamos de color de la piel, hablamos de temperatura, de cómo está el relleno capilar. Recuerden que un relleno capilar que es normal cuando es menor a 2 segundos. Los pulsos. Acá hay que evaluar pulsos periféricos, como por ejemplo el pulso radial, y pulsos centrales, como el carotidio y el pulso femoral. La presión arterial, la diuresis y la frecuencia cardíaca. Llegamos al D, a la evaluación del déficit neurológico. Entonces, para evaluar la función de la corteza cerebral se utiliza una escala que es la escala ABDI, una escala rápida, una escala resumida, que nos permite cuantificar el nivel de conciencia de un niño, ¿sí? Y consta entonces de alerta, es ese niño despierto, el niño activo, el que responde y se conecta con sus papás, recibe los estímulos externos, es una respuesta apropiada para los distintos estímulos. La voz es cuando el niño solo va a responder, cuando los padres o cuando algunos de los médicos lo llaman por su nombre o le hablan en voz alta. Cuando el D solo responde al estímulo doloroso y en el inconsciente en donde el niño no responde a ningún estímulo. Llegamos a E, a lo que llamamos la exposición o ese examen físico que se hace ya sacándole la ropa al paciente, tanto por delante como de la parte posterior del paciente, teniendo mucho cuidado si es un politraumatizado en cuidar la inmovilización. En todos los pacientes, y estamos hablando de pacientes que son graves, pacientes lábiles, hay que prestarle mucha atención a la hipotermia. La hipotermia, que uno a veces no la tiene en cuenta, puede agravar los parámetros de este paciente. Entonces, inmediatamente que lo estamos revisando, luego abrigarlo, tener en cuenta de tener apagada el aire acondicionado, sobre todo en estas épocas de verano que está el aire acondicionado muy fuerte,
o que no haya ventanas abiertas donde pueda haber corriente de aire, ¿sí? Después de completar la evaluación primaria y las intervenciones apropiadas para estabilizar al niño, lo siguiente será la evaluación secundaria. Entonces, los componentes de la evaluación secundaria es una historia clínica orientada y un examen físico completo orientado. Cuando hablamos de esa historia clínica orientada, vamos a utilizar una regla mnemotécnica que se denomina SAMPLE. Acá estamos haciendo lo llamada anamnesis, en donde vamos a investigar sobre cuáles fueron los signos y los síntomas al inicio de la enfermedad. Por ejemplo, estaba con dificultad respiratoria, estaba con fiebre, estaba con diarrea, con vómitos, hemorragia, tiene alguna alergia, algún medicamento, alguna comida. ¿Medicamentos está tomando algo o estaba tomando algo? ¿Cuál era la dosis? ¿La tomó? Con respecto a la historia clínica previa, por supuesto, aquellas patologías que puedan ser relevantes para lo que le está sucediendo ahora al niño. Ejemplo, es un diabético, tiene una cardiopatía, tiene un tumor cerebral, es un asmático, sufre de convulsiones, tuvo una cirugía previa antes, tiene las vacunas completas. Es fundamental investigar entonces cuál es la hora y cuál fue la última comida y la última también ingesta de líquidos. Esto es importante para establecer el ayuno. Y aquellos eventos que motivaron la enfermedad o lección actual. Y esto desde cuándo sucedió. ¿Fue algo súbito? ¿Fue algo gradual? ¿Dónde fue? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Qué estaba haciendo el niño? Y luego haremos un examen físico completo, prestando fundamental atención a aquellos exámenes que puedan ser relevantes para la patología que trae el niño. Posterior a que hicimos esta evaluación del ABCDE, que hicimos la anamnesis y el examen físico, definiremos los métodos complementarios. Estos métodos complementarios pueden ser laboratorio, pueden ser radiografías, tomografías. Se intentará categorizar el estado clínico según el tipo y según la gravedad, en respiratorio y circulatorio. Incluso muchas veces una combinación de problemas respiratorios y circulatorios. Esta categorización nos ayudará a determinar mejor cuáles van a ser las acciones a tomar. O sea, nos va a permitir decidir cuáles van a ser los tratamientos que vamos a establecer en este paciente. Ya hemos hecho la evaluación y la categorización inicial del estado clínico. Ahora es fundamental decidir qué es lo que vamos a realizar y llevarlo a cabo rápidamente, es decir, actuar. Bueno, espero que no estén así. Ahora vamos a ver en los siguientes videos las patologías.